imperio en declive, y eso es ir a un camino de periferialización. Si nosotros quedamos atados como periferia de Estados Unidos, y en una relación completamente asimétrica y sin autonomía estratégica, basa ese proceso. Un segundo escenario que ensayan incluso algunas de las élites dominantes latinoamericanas, que es tratar de tener una subordinación negociada con Estados Unidos, pero acercarse mucho más a China, aunque un lugar de periferia. Yo le llamo a veces como una neodependencia con China, pero con una subordinación negociada a Estados Unidos. Un escenario intermedio, eso creo que es lo que tiene Macri en la cabeza a veces, es lo que practicó, lo que hizo realmente el bolsonarismo más allá de sus discursos. O sea, Bolsonaro puso al presidente del Banco de los BRICS, Troijo, que después sustituyó a Dilma Rousseff, y Hamilton Murao, su vicepresidente, llegó a decir, viajar a China y decir que entre Brasil y China había un matrimonio inevitable. Ellos sabían que ese vínculo con China era clave, más allá de cuadrarse con Estados Unidos en muchos temas. Y después yo creo que hay un tercer escenario, que es el que deberían apuntar, creo yo, las fuerzas nacionales, que es intentar construir a Argentina y a la región, y sobre todo pensando desde el Mercosur, como un polo emergente para jugar en este escenario de multipolaridad, y desde ahí pensar, bueno, qué capacidades estratégicas, sociales y estatales debo desarrollar en materia tecnológica, en materia industrial, en materia de comercio y moneda. Bueno, o sea, pensar desde ahí, ¿no? Y pensar en base a ese trilema, me parece es la clave. En ese trilema, ¿no? En esos tres escenarios que describías, ¿a dónde ubicás al frente de todos, al peronismo, realmente existente o mayoritario? ¿Dónde lo ves? Que dentro de esos escenarios, ¿qué está pensando? Y lo veo en los tres, ¿no? Porque, qué sé yo, o sea, hay algunas líneas que ven más la salida o están pensando en Estados Unidos, ¿no? Ser parte subordinada de ese occidente geopolítico y ligarse a algunas líneas más, ¿no? pro yanquis, más puras. Creo que lo dominante era el segundo escenario en la elección anterior. Creo que un Milei expresaba una línea más de inserción paracolonial, bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y de subordinación total a Estados Unidos, mucho más que las relaciones carnales de los 90, y peor porque estás en un escenario completamente distinto, no estás en el auge estadounidense, en la Belle Époque neoliberal, sino que estás en proceso de declive relativo, con lo cual te traslada los costos de ese declive. Pero bueno, ese era Milei, y un Massa que intentaba hacer como esa opción intermedia, que por un lado satisfacía o se acomodaba a los intereses de Estados Unidos en la región, pero por otro lado buscaba, ¿no?, profundizar también en ciertos vínculos con China, la utilización del swap, ¿no?, avanzar en algunas obras de infraestructura, ¿viste? Entonces creo que esa. Y después, bueno, hay sectores del kirchnerismo y de otras corrientes que vienen por ahí pensando, ¿no?, una cuestión más de aunque no sé después en la práctica cómo si eso se cristaliza en cuestiones así bien concretas o profundas, pero sí que vienen pensando a Argentina como polo emergente en el marco de la integración regional. Creo que esa discusión todavía no está madura, que no se sabe muy bien para dónde ir, que no hay claridad ni en el diagnóstico ni después en el rumbo. Me parece que eso de hecho es un problema claro en el peronismo y en el Frente de Todos. Gabriel, tengo una consulta más pensando en el eje económico de lo geopolítico, ¿no? Hay como una frase que se escucha, digamos, de distintas partes de la política argentina, digamos, no solamente, porque lo dijo Macri recientemente, que habla de la complementariedad entre la economía china y la economía argentina. Yo no soy economista, digamos, pero, como ciudadano a pie, digamos, uno puede tener una impresión tan sencilla como que está claro que la manufactura china compite con la manufactura argentina, y lo que te quiero preguntar es cómo se inserta, digamos, la discusión, porque el peronismo tiene una discusión histórica sobre un proyecto industrializador, digamos, ¿no? ¿Cómo se inserta esa discusión, digamos, de la competencia de la manufactura china con la manufactura argentina, y cómo se sale eso? Porque
no sé, digamos, uno le puede ver desde una ferretería hasta, o sea, cualquier producto, digamos, ¿no? O sea, de textiles, digamos, hay una infinidad de productos que se ve, una oleada de productos chinos que es muy difícil competir en términos de costos. ¿Cómo ves que el peronismo sale de esa discusión? Digamos, pensando, claro, digamos, excepto que es un peronismo no industrialista, pero ¿cómo lo ves eso? Sí, a ver, yo creo que coincido con vos que es medio simplista esa definición, que tiene su verdad, ¿no? O sea, las economías argentina o sudamericanas y China son más complementarias, porque nosotros exportamos materia prima, China necesita esa materia prima y produce bienes industriales, y que con Estados Unidos es una economía competitiva porque tenemos, no, o sea, Estados Unidos también exporta soja y materias primas como nosotros. Pero bueno, eso es de alguna manera muy simplista, porque yo creo que hoy estamos en un escenario muy complicado, porque con máxima apertura a China, con lo cual eso implica no el riesgo de perder lo que nos queda de la industria nacional, con lo que eso implica en empleos, en complejidad del aparato productivo, ¿no? En posibilidad de desarrollar tecnología, porque sin industria vos no tenés tecnología, industria en el sentido amplio del término, no es solo fierro, ¿no? En el sentido amplio del término. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un tema, pero también hay un cuco, porque vos tenés que ver con cómo te relacionas con China, porque con China vos podés comprarle productos terminados o podés comprarle maquinaria para hacer industria local, y China va a hacer negocio en ambos lugares, porque China hoy por hoy desplazó a el norte global, a Estados Unidos, Alemania y Japón, en la producción de medios de producción. En realidad ese es el problema de Estados Unidos, Alemania y Japón. Si China ya no es un gigante industrial meramente de mano de obra barata, de bajo valor agregado, que te ensambla productos o que usa maquinaria y tecnología del norte global. Hoy China te hace la tecnología, te hace el diseño, te discute, es el máximo país de solicitud de patentes. Bueno, eso por un lado, me parece clave. Después puedes ver las experiencias concretas, mirá, porque una cosa que se dice en función de eso, no, donde entra China te baja el salario real. Es una estupidez total eso. O sea, aparte empíricamente es completamente lo contrario. Rusia tiene una economía completamente enlazada con China y en los últimos 15 años subió 40% su salario real. Y lo mismo India y lo mismo Indonesia, y en contraste México, que tiene una economía completamente entrelazada con la de Estados Unidos, que exporta el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, en los últimos años cayó 10% del salario real. Es más, había quedado 20% y con AMLO y Sheinbaum aumentó un poco, pero así sigue estando 10% abajo del 2008. Entonces, depende de qué estrategia que vos tengas. De hecho, en Rusia vos estás viendo un proceso de industrialización en muchos sectores, en parte por la economía de guerra, pero en parte por ciertas apuestas estratégicas de los rusos, y no tenés desindustrialización. Y tenés un acuerdo inteligente con China, dónde entra, dónde no entra, dónde es complementario. Yo a veces digo, con China vos tenés que hacer lo que hicieron los chinos con otros países. Está bien, tenés menos margen para negociar en algunos aspectos, pero en otros podés tener más margen de negociación. ¿Qué es? Por ejemplo, ¿qué hizo China? Bueno, viene inversión extranjera al país, bueno, bárbaro, recibamos esa inversión, pero esa inversión tiene que venir con transferencia de tecnología, tiene que venir con un joint venture, como se le dice, ¿no? O establecer una empresa conjunta con una empresa nacional. En el caso de los chinos lo hicieron sobre todo con el sector público, con empresas públicas. Tienen que lo que gana en China queda en China y se reinvierte. Bueno, y así un montón de prácticas. Entonces, nuestro problema, y por eso yo arrancaba como diciendo que a veces tenemos que es como que si tuviésemos que elegir, entonces nos ponen en esa antinomia, ¿no? Es China o Estados Unidos. Nuestro problema es que nosotros no tenemos que elegir, que nosotros tenemos que definir un proyecto, y si definimos, que yo creo que coincido con vos, que tiene que ser con industria, en sentido amplio el término industria, ¿no? Pero tiene que ser con complejidad productiva, no meramente servicios o exportación primaria, e incluso si vos exportás materia prima, pero hacerlo de otra manera, con un sector público protagonista, encadenando pymes y empresas locales, desarrollando tecnología propia, es decir, otro modelo también de exportación de materia prima. Entonces, bueno, ahí cuando vos definís eso, también definís cuál es la estrategia que te vas a dar y cómo te complementás o cómo te viene bien la relación con
con China en ese sentido, y obviamente si no proteges la industria, China te la pasa por arriba, porque no hay forma de competir en los precios de producción de China. Te llevo a la relación de Milei con Estados Unidos. Relación de subordinación, pero mientras tanto la política de apertura de importaciones de Milei, del gobierno, favorece a las empresas chinas, ¿no? De hecho, Mercado Libre, el CEO de Mercado Libre salió a decir, bueno, habría que ver algún tipo de regulación. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves esa relación con Estados Unidos si en el corto, mediano plazo, bueno, va a haber algún tipo de exigencia de Estados Unidos para el gobierno de algún tipo de regulación o de cambio en esa política de apertura de importaciones? Bueno, ya hay, de hecho, algunas cuestiones en este acuerdo marco, o bueno, no llega a ser un acuerdo, pero este marco para futuros acuerdos que se dio a conocer hace unos días, pero que en realidad se había escrito y es parte de las condiciones de Argentina para el salvataje, digamos, que le hicieron a Milei antes de las elecciones. Entonces ahí tenés acceso preferencial de productos estadounidenses en maquinaria, medicamentos, tecnología, bueno, un montón de productos que tendrían acceso preferencial a Estados Unidos. Pone una cláusula que es recontra polémica, porque que supuestamente como que se podría prohibir el ingreso de productos que se hace con trabajo forzoso, trabajo esclavo. Eso es recontra polémico, porque primero en China eso no está, incluso los chinos ganan mucho mejor que nosotros. Bienvenido al mundo real. Claro, en los últimos 15 años se multiplicaron por 3 los salarios urbanos chinos, pero bueno, acá, viste, se vive con un desconocimiento total de las realidades mundiales. Entonces, pero bueno, eso es un argumento que después es incomprobable esas cuestiones, pero es una forma de prohibir importaciones, pero para comprarla a Estados Unidos en lugar a China, es decir, para comprarle productos más caros a Estados Unidos, mucho más caros, porque Estados Unidos no tiene competitividad. Imagínate que cerró China, le viene bien un arancel de 47% de los Estados Unidos a productos chinos, porque ya con 47% de arancel China es competitivo, y no es competitivo Estados Unidos porque tiene una burbuja financiera descomunal que Trump no la desarma. Entonces, si no se desarma esa estructura, esa burbuja financiera descomunal que te lleva todos los precios a las nubes, y bueno, no va a ser competitivo su sector industrial y va a poner parche para no desindustrializarse más. O sea, ahí ya tenés eso. Después te mete el tema de digamos, algunos mecanismos como ley de propiedad intelectual, patente, etcétera, que es todo para Estados Unidos. O sea, y la otra cosa que yo también siempre trato de poner como debate, no es que Estados Unidos dice, vos no le vas a vender soja a China. Lo que quieren ellos, fundamentalmente, es mediar esa relación, que las corporaciones estadounidenses controlen esa relación comercial con China, se beneficien de esa relación comercial con China, y de alguna manera impedir que empresas chinas o empresas argentinas asociadas con empresas chinas desarrollen esa relación de forma autónoma. Esa es una de las claves también centrales para leer qué está queriendo Estados Unidos. O está queriendo, por ejemplo, en este marco de acuerdo, dice, bueno, me aseguro minerales críticos. O sea, que las empresas estadounidenses tengan, ¿no?, acceso preferencial a esos minerales críticos. Entonces, bueno, tiene ahí una complejidad. Yo creo que es Milei va a hacer lo que Estados Unidos le diga, y el problema de eso es que, insisto, estamos sin ningún tipo de estrategia, y hoy en el peor de los mundos. O sea, hoy desindustrializándonos con total apertura importadora y yendo a firmar un tratado desigual. ¿Y la aparición de Mauricio Macri, qué lectura haces? De que tiene un acuerdo con Milei y se mete en este tema y cuestione y diga, bueno, no, el camino con China es mucho más favorable que un acuerdo con Estados Unidos. Yo creo que hay dos lecturas, ¿no? Una es medio que puede ser con la estrategia electoral, porque Karina se lleva todo puesto y lo está liquidando al PRO, o lo que queda del PRO en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo pensando en las próximas elecciones, ¿no? En las del 27. Entonces, uno
puede tener que ver con eso. Ahora yo también creo, por lo que es Macri, la historia de Macri, sus vínculos de hecho comerciales con China, ya de Franco, ¿no? Y todo, y por cómo piensa un sector de las clases dominantes latinoamericanas, ellos entienden que si quedan en una dependencia paracolonial y completamente subordinados a Washington, se pierden un montón de negocios. O sea, y que es muy problemático eso. Pensá lo siguiente, yo no me olvido más y siempre lo pongo sobre la mesa, el tema de cuando Teresa Cristina, la ministra de los Negocios de Brasil, cuando Bolsonaro estaba en Brasil, paseándose con Steve Bannon y con un montón de referentes MAGA y subiéndose a declaraciones que tenían como referencia ahí China y clima, guerra comercial, nueva guerra fría. Bueno, la Teresa Cristina lo desautorizó a Bolsonaro y dijo, él estaba ahí en Estados Unidos, salió a hablar en los medios, y ella representante de los agronegocios, diciendo nuestra relación con China es fundamental, es un socio comercial fundamental y no la vamos a poner en riesgo. E insisto que después fue el vicepresidente Hamilton Mourão, ex general retirado y más pesado que Bolsonaro dentro del gobierno de Bolsonaro, de ese grupo Brasilia, ¿no? de ese grupo que de los militares que le dio contenido al gobierno de Bolsonaro, fue a China y se abrazó con Xi Jinping y dijo, entre China y Brasil hay un matrimonio inevitable, usando esa palabra, matrimonio. Entonces, solo dice China tiene que entender que somos parte del hemisferio occidental. Entonces, lo que vos ves ahí es que para muchos grupos, actores de las élites, de los sectores económicos de la región, es muy importante el vínculo con China, porque aparte uno está en declive y por eso te pone aranceles. Imagínate, le pone aranceles a Argentina en acero aluminio. Nosotros somos nada en acero aluminio. Si vos tenés que poner a Argentina el 50% de aranceles en acero aluminio para después negociar algo para abajo, imagínate la pérdida de competitividad que hay ahí. Imagínate eso como te expresa declive. Del otro lado está creciendo todo. Del lado, no solo China, es China, sudeste asiático, India. El 50% de lo que creció el mundo en los últimos 10 años lo tenés ahí, entre China, India y el sudeste asiático. El norte global está estancado, Europa no crece desde el 2008, Japón no crece desde el 2008, y Estados Unidos crece pero a costa de una financiarización fundamental, mucho endeudamiento, mucha emisión, una hoja de balance de Banco Central de la Fed que está cada vez más complicada. Entonces, las clases dominantes acá también son lúcidas, o sea, tienen algún grado, no sé si lúcidas, pero tienen algún grado de reacción. Entonces también puede haber algo de eso, además de la especulación electoral o las internas con Milei por... Mira, un ejemplo te doy. Clarín, si algo que se está beneficiando de la relación con China porque está comprando infraestructura 5G a Huawei regalada. Entonces, Clarín tiene muy claro como mantener ese vínculo con China es importante para ser competitivos en materia de telecomunicaciones, y si vos en eso dependés de Occidente te va a salir carísimo esa infraestructura de 5G, andás a ver cuándo te la pueden llegar a dar, digamos. Fíjate lo siguiente también, o sea, cuando Estados Unidos te dice, vos no podés construir una central nuclear con China, no podés desarrollar las represas del sur con China porque esa infraestructura crítica es una amenaza de seguridad nacional. Ahora, Estados Unidos no es desde el Estados Unidos post-45 que viene y te hace la represa de ellos o te puede hacer la central nuclear. Bueno, nunca te va a hacer una central nuclear, pero te quiero decir, te devuelve con... No, lo que te da Estados Unidos es un swap que, como dirían los nutricionistas, es, caloría vacía eso, porque es mera financiarización, es continuar el modelo, ¿no?, de especulación financiera, de drenaje o de recursos y de riqueza de los sectores de la producción y trabajo hacia el capital financiero, del sur hacia el norte. Sí, y esto está bastante estudiado, yo trato de decir así simple, pero está bastante estudiado por intelectual, incluso estadounidense, británico, cómo estos ciclos de financiarización propio de los otoños de la hegemonía te llevan a procesos de acumulación por desposesión, es decir, de transferencia de riqueza del sur hacia el norte y sobre todo de los sectores de la producción y trabajo al capital financiero. Bueno, estos mecanismos refuerzan ese proceso, y ese proceso es hasta negativo no solo para nuestros trabajadores y pymes, puede ser muy negativo hasta incluso para grandes grupos, digamos, para muchos sectores. Gabriel, nos quedaríamos charlando un rato largo más porque el tema es interesantísimo. Te agradecemos mucho la conversación, pero ya nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir, así que te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, gran abrazo y hasta la próxima. Era Gabriel Merino, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Se lo puede buscar y leer en muchos lugares, entre ellos Agencia Pacurondo, pero ahí se lo puede encontrar también en las redes sociales, es bastante activo. Así que en otro momento vamos a seguir la charla con Merino. Amigo. Caballero, ¿nos encontramos en los playoffs o no nos encontramos en los playoffs? ¿Semifinales? Y creo que sí, vamos a apostar algo, ¿no? Frente a las cámaras. No, ustedes no están bien. No importa. No están bien. No importa. No están bien.